Bienvenidas y bienvenidos para quienes se incorporan a esta instancia. Vamos a continuar nuestra jornada. Nos quedamos llenas y llenos de problemas y desafíos en función de lo que fueron los aportes hace un rato de Timothy y de Nélida. Y ahora, tal como adelantó Sandra cuando presentó la jornada de trabajo, vamos a llevar a cabo una mesa de reflexión que toma ciertas problemáticas que tienen sus campos propios, pero que también atraviesan a la educación de jóvenes y adultos. Mesa que titulamos Multi e Interculturalidad, Contextos de Encierro y Educación y Trabajo, Desafíos para la EDJA. Así que vamos a contar con la presencia y los aportes de las colegas, ahora las voy a presentar. Para abordar esta temática. La idea es que ellas van a realizar una presentación alternativamente y después esperamos tener un espacio para poder formular preguntas y realizar algún tipo de intercambio, ¿sí? Yo me presento, mi nombre es Florencia Finnegan, integro la red interinstitucional y pertenezco a la UNIPE. La UNIPE también está colaborando, y les agradecemos a los colegas de la UNIPE, está colaborando en la filmación de esta mesa para que podamos todas y todos nosotros aprovechar esta presentación, este intercambio para nuestras actividades formativas, en otros ámbitos vinculados con la educación de jóvenes y adultos. Bueno, vamos a, sin más, darle la palabra a María Gabriela Walder Encina. Hola, ¿cómo estás? Gracias, María Gabriela. Gracias. María Gabriela es especialista en educación y políticas educativas, es educadora e investigadora, es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Asunción y magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Acompañó desde la Organización de Estados Iberoamericanos, desde la OEI, el desarrollo de políticas, programas y proyectos dirigidos a personas jóvenes y adultas. Elaboró materiales educativos dirigidos a este campo. Fue parte del equipo que promovió la apertura de programas de alfabetización y educación básica y media para paraguayos y paraguayas residentes en Buenos Aires y el programa de conclusión de la educación básica dirigido a mujeres trabajadoras del ámbito doméstico. También integró el equipo de especialistas responsables de la elaboración del Plan Nacional de Transformación Educativa 2040 y su hoja de ruta. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación para compartir un poco de la experiencia y la historia en torno a educación intercultural y más que nada bilingüe, es lo que creo que voy a tratar de compartir con ustedes. Bueno, como les decía las compañeras, en Paraguay en este momento estamos pasando por un momento muy particular porque la palabra interculturalidad está cuestionada, ¿verdad? Es una palabra que significa una amenaza porque estamos en Paraguay concluyendo un proceso de de elaboración del Plan Nacional de Transformación Educativa y en su presentación de cuáles son los principios que deberían regir a este plan, están planteadas palabras como interculturalidad, inclusión, perspectiva de derecho, y con el avance de todo del grupo de antiderechos, todas esas palabras están siendo cuestionadas. Por lo tanto, todo lo que se pudo avanzar en torno al tema interculturalidad e inclusión está como en una crisis importante, y con una sociedad que no está movilizada en torno a la defensa de eso, sino que el otro grupo como que pudo avanzar, y ese es un poco el contexto en el que en este momento nos encontramos. Bueno, en torno a la educación de personas jóvenes y adultas, Paraguay tuvo como un tiempo privilegiado de 4 o 5 años que coincidió con el gobierno de Fernando Lugo, en el que se pudieron hacer cosas importantes que dejaron como la idea de que es posible. Solo que sostener eso requiere de un grupo humano y de acuerdos políticos que lo permitan, pero nos permitieron sentir que podíamos hacerlo, ¿verdad? En el tema de la interculturalidad y sobre todo concentrándonos en las poblaciones indígenas, Paraguay tiene 5 familias lingüísticas que están distribuidas en todo el territorio, tanto en la región oriental como en la occidental.
El guaraní sí, como es una lengua oficial, sí es una lengua enseñada, por decir. Por eso el plan nacional, tanto para toda la población, se declara bilingüe, pero no se logra tener una relación equilibrada, se mantiene una diglosia entre ambas lenguas. El castellano sigue siendo la lengua dominante frente al guaraní, y eso se percibe en todo, en la forma de enseñanza, en los materiales que se desarrollan, en todo. En el contexto de jóvenes y adultos, como no es un espacio, sobre todo en lo que es alfabetización de jóvenes adultos, sí se pudo avanzar, se pudo trabajar con metodologías como esto de la palabra generadora y desde ahí ir construyendo ese proceso de alfabetización. Pero si bien en los papeles hablamos de un modelo bilingüe, ese modelo bilingüe no es tal, y por tanto no se logra realmente contribuir a que las personas jóvenes y adultas puedan acceder a todo lo que es la cultura de la lectura y la escritura con suficientes herramientas. Y obviamente les decía que hay 5 familias lingüísticas, la única que tiene un poco más desarrollado es el guaraní, pero las otras 4 lenguas tienen como muy poco avanzado en torno a todo lo que es el desarrollo de alfabetización, educación básica y educación media desde una perspectiva intercultural. Como ya decían al inicio, creo que tenemos como que seguir trabajando en entender y en vivir la interculturalidad, no tanto desde lo folclórico, sino realmente de comprender el sentido más profundo de la palabra interculturalidad, que es el respeto a las diferentes miradas que una persona puede tener respecto a diferentes procesos, pero no logramos establecer realmente como una cuestión de diálogo entre esas culturas, ¿verdad? En este momento en Paraguay acabamos de tener un censo hace como una semana, pero hasta antes del censo se cree aproximadamente, los datos hablan de 150.000 personas que son pertenecientes a uno de los 18 pueblos que están en todo el territorio nacional. Pero justamente si uno quiere poner rostro a esas personas, en la mayoría de los casos, estas personas son personas que no han tenido acceso a oportunidades educativas de calidad. En general, los pueblos indígenas tienen las características que inician muy tarde su proceso de escolarización o no lo inician y lo terminan muy pronto. En general, entran a los 8 años y a los 10 o 12 años ya terminan. Por lo tanto, el modelo tradicional no es el modelo más adecuado, pero no sé, creo que también un poco pasa aquí que hay como una propuesta educativa homogénea, sin tener en cuenta la diversidad, la lógica de cada uno de esos pueblos y tratando de imponer un modelo que no es factible, ni para niños de 6 a 18 años como lo esperado, ni para adolescentes, jóvenes y adultos de este contexto intercultural, porque su dinámica no es la misma y queremos meterle en un camino que finalmente no llegan a nada. Entonces esas personas no tienen chance de salir de ese círculo de pobreza en el que están y no tienen tampoco chance de ir superándose. Hay casos emblemáticos de personas pertenecientes a estos pueblos indígenas que llegaron a la universidad, pero son casos excepcionales. La mayoría queda en sus comunidades dedicándose a cuestiones de dependencia, de estancias, de un trabajo que generalmente es de explotación y que requiere para muchas familias la ruptura de la familia, porque como es un trabajo que es ocasional, se van moviendo de lado en lado, por lo tanto esas personas, en general los padres y madres tienden a dejar a sus hijos en hogares por un año entero a cargo de otras personas. Entonces hay como una dinámica muy compleja en torno a todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de personas en general con rostro indígena, de bajos recursos, de pocas posibilidades de salir adelante. Y actualmente
con este enorme desafío que nos encontramos en Paraguay, de que estas palabras o esta mirada está siendo como impedida. O sea, les decía a las compañeras que hace una semana del Ministerio de Relaciones Exteriores sale un comunicado que no se puede hacer alusión alguna o por lo menos que dé una señal de la ideología de género, porque eso es como el camino a la perversidad. O sea, todo lo que tiene que ver con lo poco que se pudo haber avanzado en todos esos temas en estos años, con muchísimas dificultades y con muchos desaciertos seguramente, todo eso está en crisis en este momento. Y la educación de personas jóvenes adultas está atravesada por esos temas, ¿verdad? En general, en el Paraguay el tema de educación de personas jóvenes y adultas y por tanto todo lo que tiene que ver con bilingüe e intercultural es como que está olvidada, por decir. O sea, haber pasado por un periodo de importantes avances, hoy estamos ante un momento donde todo eso está o congelado o retrocediendo, ¿verdad? Y más que nada también agudizándose, porque una de las cuestiones más impactantes de la pandemia para nosotros es el aumento de adolescentes y jóvenes fuera de la escuela. Hoy hubo un abandono importantísimo de toda esta problemática. Un estudio que se está terminando habla de 400.000 niños y niñas fuera de la escuela, que para la población en Paraguay eso significa muchísimo, somos 7 millones de habitantes. Y no estamos dando respuesta a eso, ¿verdad? La escuela y los espacios de personas jóvenes y adultas no son en este momento espacios convocantes, y entonces estamos como en un enorme desafío. El tema de educación de jóvenes y adultos en el ámbito intercultural se destaca por algo diferente a cómo ocurre en el ámbito más formal. En general, las ofertas de educación en el contexto indígena se dan por círculos, o sea, como son comunidades alejadas, tienen una dinámica particular, y si bien es próxima a la comunidad, ese tipo de experiencias sin un debido acompañamiento son experiencias que tienden de tendencia a que tengan una baja calidad. Y finalmente, a veces vas otorgando promociones, pero en realidad esa promoción no significa una inclusión para esa persona, porque finalmente no le habilita a la vida, o sea, a poder integrarse, a poder desempeñarse con mayor autonomía. Y bueno, frente a eso, entonces, es como que nos encontramos, y creo que esto como que va en sintonía de lo que los que nos antecedieron nos estaban compartiendo, ¿verdad? Entonces, si pensamos en si hay avances en todo este tema de educación de personas jóvenes y adultas en Paraguay, es como difícil identificar esos avances, porque lo que hoy hay es lo mismo que hubo siempre. Todo lo que se pudo avanzar en un momento determinado, como ofertas diferentes para mujeres trabajadoras domésticas o para personas con opciones sexuales diferentes o para mujeres en situación de calle, que se intentaron hacer esas cosas, se lograron promociones para eso, pero todas esas poquititas luces que se encendieron hace unos cuantos años, todo eso está como diluido, y en realidad uno, hasta físicamente, todo lo que es la oferta de jóvenes adultas es como que se nota en el mismo edificio en donde se desarrolla esa oferta, ¿verdad? Porque como todo el tema de educación de jóvenes adultos en Paraguay creció sustancialmente en un periodo de cooperación de la agencia española. Ante la salida de esa cooperación, todo eso se fue deteriorando porque finalmente no hubo un plan de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, si pensamos en los retrocesos, lo que me queda compartir es como que en realidad todo lo que es jóvenes y adultos y todo lo que es otra vez personas jóvenes y adultas desde la interculturalidad, hablamos de una oferta de baja calidad, de una oferta homogénea y no adecuada a ese contexto, y la ausencia de reconocimientos del funcionamiento y la cultura de una persona joven y adulta, y en particular de comunidades indígenas. Por tanto, tenemos enormes desafíos.
porque primero tenemos que conquistar nuevamente un lugar como oferta para personas jóvenes y adultas. Después tenemos que conquistar una oferta heterogénea adecuada a esa diversidad, porque prima hasta ahora una mirada muy escolarizante de un proceso de educación de jóvenes y adultos, en donde pensar que un joven y adulto va a dedicar tanto tiempo a estudiar es como absurdo. O sea, como por qué tenés que estar con la lógica de la escolar básica o la media, como se llaman en Paraguay, por qué tenés que seguir con ese modelo con personas que por algo no están en ese modelo. O sea, vos les estás forzando a que estén en un modelo en el que ya te dijeron que no es la oferta que les permite salir adelante. Entonces, cuando pensamos en ofertas para personas jóvenes, adultas, y en particular desde la interculturalidad, tenemos que pensar, creo ese es para mí el desafío, pensar en la trayectoria educativa de esa persona, en su proyecto de vida, no en que entre dentro de los estándares que se miden, que tiene que leer, o sea, que esa persona pueda incluirse al mundo, poder entender el mundo, poder participar de ese mundo, tiene que ser lo privilegiado. Entonces, nos cuestionamos en algunos espacios en Paraguay por qué tenemos que hablar de asignaturas en un contexto de jóvenes y adultas. Si la vida de ese joven y adulto es un sujeto integral, ya no ve sociales, ya no les... Bueno, para mí ni los niños, ¿verdad? Pero bueno, en el contexto de jóvenes y adultos, ¿por qué seguimos pensando en esta forma cuadriculada de realidad, en donde lo que tenemos que justamente es integrar saberes para que esa persona pueda insertarse? Entonces, si hablamos de un desafío, es poder repensar la educación de personas jóvenes y adultas y poder repensar de la educación de personas jóvenes y adultas en este contexto de diversidad que no podemos negar, y eso creo que a las personas que trabajamos en el ámbito educativo tenemos que tratar de entrar en un proceso de ruptura, porque como también somos educadoras tendemos a hacer lo que sabemos hacer, pero el desafío que tenemos hoy como educadoras es no hacer lo que siempre hicimos, sino leer la realidad y ver qué efectivamente es lo que esas personas necesitan para lo que nosotros proponemos realmente les permita una inserción plena, ¿verdad? Entonces, para mí, el desafío central es poder dar respuestas diversas a ese contexto de diversidades, en donde la interculturalidad es un elemento transversal, así como creo que va de la mano con todo lo que es la inclusión. Y también creo que tenemos el enorme desafío de romper los límites regionales o los límites de países, o sea, poder entender que en realidad las personas jóvenes y adultas de nuestra región son muy parecidas, por lo tanto, las ofertas que vayamos descubriendo que funcionan, que nos permiten dar respuestas, es importante entrar en un plano de la socialización, aprovechando todo este tema de las redes sociales, para poder caminar o desarrollar lo que ya fuimos ensayando que funciona y realmente cumplir con una deuda que tenemos con las personas jóvenes y adultas, que es asegurar que lo educativo realmente les permita ser personas que gocen plenamente de sus derechos y personas que se integren plenamente a la sociedad y que puedan vivir como se merecen. Y bueno, eso es entonces lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Por ahí en algún momento vos hablaste de lo avanzado y de ofertas diferentes que formaron parte de una experiencia de gestiones políticas previas del Paraguay. Por ahí en algún momento podés volver en esto de socializar sobre alguna de esas experiencias que a vos te haya parecido. Para no usar tanto el tiempo. Sí. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Analía Umpierres, que es docente e investigadora. Analía es profesora titular exclusiva en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la UNICEN. Es magíster en educación por la UNICEN y doctora en educación por la UBA. Coordina el programa Educación en Contextos de Encierro en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Coordinó desde el 2009 al 2021 este programa y actualmente coordina el programa Universidad en la Cárcel de la Secretaría de Extensión de la UNICEN desde el año 2012. Es directora del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas, Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles, que está radicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN,
y bueno, es autora de numerosas publicaciones científicas, libros, artículos referidos al contexto de privación de libertad y a la formación docente. Bueno, Analía, todo tuyo. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, en principio agradecer, celebrar este encuentro, esta oportunidad, agradecer a Liliana en particular y, por supuesto, a los organizadores en términos generales, a la OI, por su amabilidad, además. Y también, en este contexto de agradecimientos, reconocer particularmente a la red de universidades que trabajamos en contextos de encierro, porque es gracias a mi participación en ese espacio que hoy llego a este lugar, ¿no? Y recupero palabras de la mañana, donde se hablaba de que esto requiere un trabajo colectivo, colaborativo, en red, esto de regional, latinoamericano, digo, nos compartimos problemas similares, compartimos situaciones que no se pueden afrontar de modo individual. Digo, y lo digo desde una universidad que está al interior de una provincia, que si bien estamos en la provincia de Buenos Aires, una provincia con mucho recurso, estamos mejor que otras provincias, sin embargo, estamos en medio, para la gente que está en la cárcel, estamos en el campo. Y eso también nos coloca como una universidad del campo que, bueno, está ahí, pero tiene sus dificultades para vincularse con el resto. Esto lo ubico como desde dónde hablo y qué es lo que puedo decir hoy en relación a esta pertenencia a una universidad y que mi trabajo puntualmente está radicado en la universidad, en una oferta de grado, en una oferta de extensión universitaria y en la investigación situada, una investigación desde la acción, una investigación que no va a la cárcel a mirar a la gente para ver qué pasa, sino que básicamente está centrada en a partir de lo que hacemos, y retomo algo de lo que se dijo, de la producción de conocimiento de los docentes, una investigación que está hecha desde el campo, del territorio, el campo ahora en términos más académicos, una investigación hecha desde la práctica. Entonces, retomo el valor de la producción de saber desde la propia experiencia. Y no la tiene que hacer la universidad exclusivamente, la podemos hacer todos los docentes y lo pueden hacer los estudiantes de contexto de privación de libertad sobre su propia existencia. Esto está sucediendo en las universidades que trabajamos en formación de grado puntualmente, donde los estudiantes, les estudiantes escriben tesis sobre la vida en la cárcel, ¿no? Entonces uno podría pensar que la producción de saber no se va a dar exclusivamente en la universidad ni entre los universitarios, también los estudiantes, los participantes de los talleres de alfabetización en la cárcel narran sus propias historias. En los talleres literarios se escriben las historias de las personas que, como decía hace poco un compañero, decía, ellos han sido escritos toda su vida y ahora pueden escribir su propia biografía, su propia historia y comprender su historia. Desde ese lugar es que yo voy a tratar de hablar algunas cosas mínimas y obviamente dispuesta a conversar con más detalle, pero puntualmente me parecía importante recuperar muy brevemente para qué existe la cárcel, ¿no? Digo, cuál es el sentido de tener la cárcel. Quienes nunca fueron, quienes nunca trabajaron ahí, tal vez nunca se pusieron a pensar ni para qué está, y que en estos tiempos de avanzada de la nueva derecha se ha naturalizado la condena extrema a las personas que están adentro de la cárcel, el deseo que se mueran, que se pudran todos, que no salgan nunca más, pero nosotros sabemos que las personas que están en la cárcel, que están cumpliendo una condena o esperan ser condenados, van a salir. Y esas personas se van a volver a integrar a nuestras vidas, y esas personas necesitamos que sean unas personas que se puedan integrar plenamente como ciudadanos, ciudadanas de derecho y ciudadanos con dignidad. Entonces, una de las cuestiones que es importante recuperar es que la finalidad del encierro en la modernidad, y con esto voy a decir muy breve y salgo ya, en realidad las prácticas que se instalan en la cárcel a partir de la construcción de la cárcel moderna es que esa persona vaya perdiendo condiciones propias, se despersonalice, ¿no? Y que en esa despersonalización puedan ser controladas y disciplinadas, con una lógica que ese proceso iba a llevar a que esa persona sea tratada para ser otra, ¿no? Y entonces la educación en esa lógica fue pensada como una herramienta de tratamiento, donde se supone que yo con la educación, imaginemos unas pinzas, unas tenazas, voy a intervenir a esa persona para que haga otra cosa. La cárcel claramente no cumple en ningún sentido con un espacio de mejora para nadie, lejos de eso.
La cárcel es un espacio depósito en la que en los últimos años, yo puedo tomar unos datos de la Secretaría, hay unos informes que salen anualmente del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, datos que no sabemos cuán certeros sean, pero son los datos que tenemos, porque son datos provistos por los propios servicios penitenciarios, provinciales o federales, pero puntualmente podría decirle que al 31 de diciembre del año pasado, en Argentina había 101.000 personas detenidas, una tasa de encarcelamiento de 221 personas cada 100.000, pero claramente lo que hubo es un crecimiento, y es impresionante la data esta, ¿no? El crecimiento entre 2010 y el presente, hubo un 71% de crecimiento de la población detenida, pero entre 2002 y el 31 de diciembre, un 119% de crecimiento de la población detenida. Es decir, que si uno mirara la curva que está ahí en el informe, vería un crecimiento que no para, aunque hubo algún amesetamiento en pandemia, que no para de crecer, lo que habla de políticas interesadas en que haya cada vez más personas presas y que tengan más tiempo de detención y menos oportunidades de incorporarse a la vida libre, ¿no? Esto es muy llamativo, pero entre ese grupo, y me parece que es otro dato muy importante para nosotros acá, es que ese informe dice, y se los voy a leer, en términos generales, la población penitenciaria tiene una destacada presencia de jóvenes, de varones, de nacionalidad argentina y con un bajo nivel de escolarización. El 95% de las personas detenidas al 31 de diciembre eran varones, el 95% eran argentinos, el 62% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ingresar al establecimiento y el 56% tenía menos de 35 años. Entonces, uno se pregunta, ¿quiénes son los que están en la cárcel? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué pasó antes? ¿No? ¿Cómo es que el 65% de los que están presos en Argentina, ¿no?, llegan con un nivel escolar básico o menos? ¿Sí? Y nosotros, si entramos, ustedes entraran a los pabellones en Provincia de Buenos Aires, tenemos el volumen, yo vengo de Provincia de Buenos Aires, el volumen más grande de población detenida, y uno encuentra que en un pabellón, hicimos como un conteo, hay de 60, hay 40 que no terminaron la escuela primaria. En el otro, bueno, hay menos. En otro, tenemos un número importantísimo de gente que no lee ni escribe o que se olvidó de leer porque fue a la escuela, pero fue poquito, fue 2 grados, 3 grados, fue hasta tercero. Y tenemos esa condición adentro de la cárcel. Nosotros estamos en formación de grado, o sea que quienes llegan a nuestras aulas son alumnos que en algún momento lograron transitar la primaria a la secundaria, puede ser afuera, puede ser adentro, y que están ahora en la universidad. Digo esto porque en este momento, cuando hago el enlace de quiénes están y los que no están alfabetizados, una de las preocupaciones, y es común esto que suceda en las cárceles, los universitarios, las universitarias, se están preocupando por estos que no leen, por estos que leen poco, y desean todo el tiempo hacer algo por esos compañeros y compañeras presas. Digamos, hay como un lazo de solidaridad, ¿no?, y de compartir este saber que a veces se materializa de modo espontáneo y a veces se construyen dispositivos, como contaba Liliana, como existe en la UNICEN y que existen en otras universidades, de proyectos de alfabetización de manos de estudiantes universitarios detenidos que reciben una formación, y aquí el punto es que esa formación no es una formación tradicional, no es una formación que busca replicar lo que hace el sistema educativo formal, sino que está montada sobre la educación popular, sobre la reconstrucción de la biografía, sobre la recuperación de los valores de esa persona, de su historia, de sus creencias y sobre todo buscando reparar el daño que sufrió al ser expulsado del sistema educativo, porque en general las personas que abandonan y dicen yo me fui, y esto es recurrente, yo me fui porque yo, bueno, tomé malas decisiones, yo tenía 9 años cuando me fui de mi casa, y yo pienso, ¿cómo un niño de 9 años puede creer que es su decisión irse de su casa, ¿no? Y que se fue de la escuela, y entonces, claro, o
se embarazó a los 13 y tuvo ese bebé, y entonces, y viene una vida de terribles sufrimientos, y también un recuerdo de lo escolar atado a ese sentir incapacidad, al sentir que no es para mí, al sentir enojo con esto de pensar la escuela. Y una de las actividades que hace la profesora, que a mí me sorprendió, digamos, verla, es recuperar la imagen de la escuela. Una de las primeras actividades que hacen en esa alfabetización es trabajar sobre la imagen de la escuela a la que fui. Y todos, es impresionante los dibujos, que aparece este dibujo escolar tradicional de la casita con la banderita, representando su paso por la escuela y cuál escuela fue, cómo fue, y recuperar desde los afectos, desde la reconstrucción de sus sentimientos más positivos para poder volver a vincularse con lo educativo. Entonces, estos datos que me parecían re importantes mostrarles, y recordar que ha habido un crecimiento importantísimo digamos, reclamar más seguridad asociada a más punitivismo, ¿no? No más seguridad pensando, bueno, que haya más escuelas, que haya más espacios de contención, más espacios de atención y de cuidado de las infancias, más trabajo, que es el otro eje, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, lo que te queda cuando salís de la cárcel y no hay otra cosa afuera es volver al fierro, digamos, salís con un fierro, tengo que comer. Pensar que este contexto, antes de llegar a la cárcel y al salir de la cárcel, hay que pensarlo, no hay que pensar exclusivamente en la cárcel. La cárcel no está fuera de todo este entramado social que la construyó, que la sostiene, y la sostiene de esta forma, ¿no? La sostiene de esta forma sobrepoblada, donde no hay atención sanitaria, donde no hay atención a la salud, y donde además, que este era el otro dato, que me lo olvidé, el otro dato era que en 2021, dice el informe, subió al 20% la cantidad de personas privadas de libertad que participan en algún programa de capacitación laboral. Es decir, que el 80% de las personas presas, alojadas en la Argentina, no participa de ningún espacio de formación laboral. ¿De qué supone uno que va a hacer cuando salga? ¿No? Si yo entré sin saber nada y me voy sabiendo menos, es complejo, si no puedo pensar este tiempo como un espacio de formación. Y por otro lado, dice este informe también que el 51% de la población penitenciaria participó de algún programa de educación, y ahí incluye, discriminando el 43% a educación formal y el 8% a aquello que puede llamarse educación no formal, y vaya uno a saber qué fue lo que había ahí adentro. Entonces, para pensar la educación en la cárcel como un bien social, como un derecho humano, nuestra ley de educación dice que la educación primaria y secundaria es obligatoria, es decir, debería ser obligatorio adentro de la cárcel que todas las personas que no están escolarizadas lleguen a la escuela. Sin embargo, los cupos de las escuelas, los espacios físicos, digamos, no alcanzan. Los espacios físicos están preparados para tener 60, 80 estudiantes de primaria por un turno, pero tengo 1.200, 1.500 personas en esa cárcel, ¿no? Estoy hablando de provincia de Buenos Aires. Podría relatarles, porque lo contaba un compañero de Salta en el encuentro nacional que tuvimos la semana pasada, que decía, nosotros en Salta trabajamos como en el siglo XIX, en el espacio físico, en los modos en que pueden llegar a las aulas, que no hay aulas, trabajan en un patio de tierra dando clase. Entonces, obviamente nosotros en provincia conseguimos con pandemia incorporar las tecnologías, las provincias, muchas de ellas todavía no han incorporado, no autorizan el internet, la telefonía, entonces están, vulnerando también, que es una de las cosas que reclamaban los estudiantes, el derecho a la comunicación. Nosotros pudimos, y acá yo no lo había incorporado, pero la pandemia marcó y expuso lo terrible de la condición del encierro, y además el doble encierro, porque era el encierro en el encierro, y la verdad que trabajar y garantizar el derecho a la educación en la cárcel en periodo de pandemia fue una cuestión muy crítica,
insisto, en provincia de Buenos Aires, con la incorporación del acceso a la telefonía, al menos hubo un primer tramo más difícil y una posibilidad en 2021 de reordenarnos, pero hubo jurisdicciones, y las hay todavía, que no hay acceso a tecnologías. De hecho, tuvimos un encuentro de estudiantes universitarios privados de libertad en el marco de la red, y hubo jurisdicciones en donde el propio servicio bloqueó el uso de la imagen, les permitieron conectarse, pero no pudieron usar, poder tener pleno derecho a comunicarse con otros estudiantes privados de libertad en el marco de algo que era cerrado y exclusivo para ellos. Ni estaba siendo transmitido por YouTube, ni iba a estar en TikTok, no iba a tener otra trascendencia, pero claramente, y acá quiero retomar, y por ahí con eso ir ya llegando al cierre, prometí ser responsable en esto, lo que nosotros entendemos, y acá recupero también algo de lo que se dijo temprano, que es el valor y la necesidad que las universidades nos incorporemos. Entiendo que la presencia de las universidades en las cárceles dinamiza, genera impulsos que por ahí el sistema educativo más tradicional o más, yo diría, como más burocratizado en algún punto, no que la universidad no lo esté, pero quienes trabajamos en la universidad hemos construido un sentido de participación política diferente que el que tiene el maestro de grado en general. No digo que no exista, sino que las instituciones son mucho más limitadas a la jerarquía, mientras que en la universidad la expansión de la autonomía nos ha permitido promover acciones de otro carácter, más políticas, explícitas, porque las otras siguen siendo políticas, pero tener un posicionamiento de presentarnos a los organismos de derechos humanos como en reclamo de los derechos de las personas detenidas. Y esto que digo, las estudiantes universitarias han generado, capilarizaron aspectos de su propio proceso de trabajo que llegan a los pabellones, que generan condiciones de transformación y de constituirse como sujetos de derecho. Es algo que ellos, nuestros estudiantes, dicen: yo no sabía que yo era un sujeto de derecho. Algo que uno se sorprende tal vez, no imagina, pero claramente a lo largo de su trayectoria no lo pudo pensar. Entonces, me parece que como desafíos, me parece que una de las cosas fuertes es incidir o buscar incidir a través de estos espacios colectivos que son las redes, que son las comunidades académicas, de organizaciones de la sociedad civil y en particular en vinculación con el Estado, fortalecer y ampliar y generar condiciones reales para la protección de los derechos de las infancias y las juventudes, de los adultos y del contexto de privación de libertad, por supuesto. En estos procesos de velar los discursos de la derecha respecto de la criminalización, ¿sí? La criminalización de la pobreza, la insistencia de mayor seguridad asociado a más encierro, a más cárceles, a más policía, a pretender bajar la edad de imputabilidad de los niños, ¿sí? Esto es un tema que está otra vez en agenda, que vuelve a estar en agenda. Tenemos que ser, nosotros militantes de que esto no suceda. Y aquí también es importante la manera en que pensamos la formación de los docentes, ¿sí? Trabajar con una perspectiva crítica emancipatoria, porque claramente la formación docente puede ir por muchos lados. Y la docencia puede ser un espacio de reproducción y de dominación, y en la cárcel muchas veces lo es la mano blanda de la seguridad que instala en las propias agencias de seguridad del Estado, es decir, la escuela obedeciendo al director de unidad frente a situaciones que son poco aceptables o haciendo como que no ve determinadas situaciones. Nosotros tenemos que ser sujetos, activos en esta lectura. ¿Cuál es el compromiso de la educación? ¿Para qué educar en la cárcel? Y bueno, educamos para la ciudadanía, educamos para la comprensión de la situación que me llevó, educamos para la transformación, o sea, para poder leer el mundo para transformarlo. Entonces, la formación de los docentes como sujetos políticos comprometidos con la emancipación es clave para poder sostener un proyecto que no devenga exclusivamente en replicar lo que, pero es claro lo que se viene diciendo. En esto el diálogo es claro y clave, conformar espacios educativos más creativos, expansivos, democráticos, dialógicos,
Y claramente la educación no puede estar separada de pensarse en el futuro, y el futuro está en vinculación con la inserción en el mundo del trabajo, en la posibilidad de autoabastecerse y de no tener que recurrir al delito para poder mantener a la familia. Claramente, entonces la educación se sale de los parámetros tradicionales y tiene que pensar en esas trayectorias, tiene que pensar en ese presente, en la construcción de un ciudadano responsable y un sujeto que pueda trabajar y vivir de lo que gana. Por lo tanto, y acá con esto cierro y recupero una frase de un estudiante al que yo le decía, un hombre grande ya, como, qué sé yo, no voy a decir de mi edad, pero era por ahí, y yo muy así, eufórica, decía, bueno, pero reconozcan que ustedes están en la universidad y ahora en una unidad penal de máxima seguridad, muy dura, muy dura, en todos sus sentidos, donde se individualiza todo el tiempo. Y este hombre me dice, sí, pero para llegar a la universidad yo primero tuve que estar preso. Y entonces con esto digo, bueno, trabajemos para que la gente pueda llegar a la universidad, pero que no tenga que estar preso para poder ir a la universidad, que pueda ir. Este es un horizonte que para quienes están en la cárcel y hoy están en la universidad, en un 98% diría, porque sí hay algunos que han pasado por el terciario, por la universidad, pero para el 98% de la gente que está en la cárcel hoy y está en la universidad, no era un horizonte posible. Hagamos que el horizonte ese sea posible para nuestras juventudes, para nuestros adultos, pero no en la cárcel, afuera. Nada más. Gracias. ¿Bien? Genial. Bueno, gracias, Analía. Nos dejás muchas líneas. Le vamos a dar la palabra a Victoria Camaraza. Victoria es historiadora y cursó estudios de maestría en Ciencias Sociales, es asesora del área de Educación y Trabajo de la OEI y es directora de estudios de un bachillerato de jóvenes y adultos. También realiza trabajos de consultoría en distintas universidades en el marco de la implementación de los sistemas de créditos. Bienvenida, Victoria, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el objetivo de un poco lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con pensar la formación profesional y el rol y la importancia que tiene la formación profesional en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Situándonos un poco para entender qué es la formación profesional, la educación técnico-profesional es una de las modalidades que tiene el sistema educativo argentino, que está estructurado de alguna manera en 3 niveles: la educación secundaria técnica, la educación superior técnica y la formación profesional. La educación secundaria técnica tiene, como todos los secundarios, su estructura en 2 planes, un ciclo básico y un ciclo superior, que se caracteriza por estar diversificado, y en el caso de los y las estudiantes que asisten a secundarios técnicos, realizan prácticas profesionalizantes con el objetivo de justamente tener experiencia profesional e irse acercando a ese campo en el que se están formando. La educación superior técnica, que es no universitaria, se realiza después de la educación secundaria, suele ser de corta duración comparado a las carreras de grado universitarias y tiene una formación justamente técnica, por ejemplo, comparándolo con lo que son los institutos de formación docente, ¿no? La formación profesional específicamente tiene, según su tipo de propósito y su forma de acceso, una organización en capacitación laboral, formación profesional inicial y formación profesional continua. Los centros de formación profesional son justamente para el trabajo, y sobre esto un poco va a ir centrándose nuestra charla. Proponen trayectos formativos de corto plazo, que muchas veces también proponen trayectorias que tienen que ver con la especialización y actualización en algunos conocimientos y capacidades. ¿Por qué es importante la formación profesional hoy y por qué es importante pensar la formación profesional en esto del aprendizaje a lo largo de toda la vida y centrándonos en jóvenes y adultos? Estuvimos charlándolo a la mañana, también hoy en las ponencias va surgiendo esta idea de que claramente la pandemia dejó consecuencias que son catastróficas, y puntualmente el problema que nos convoca dentro de estas consecuencias que tiene la pandemia tiene que ver con el mercado del trabajo. El mercado del trabajo es un problema porque cuesta ingresar, cuesta permanecer y cuesta también lograr de alguna manera un ascenso en esa movilidad ocupacional.
El último trimestre los datos del INDEC indicaban que hay un 7% de desocupación, pero de la ocupación los índices de subocupación son realmente muy altos. Y por otro lado tenemos a las demandas de los sectores empresariales que teóricamente no están encontrando las habilidades y los conocimientos que necesitan para los puestos de trabajo que están abiertos. El INET hace una encuesta a las empresas que se llama Demanda de Capacidades, y esa encuesta, entre los datos que nos aporta, dice que 7 de cada 10 empresas están buscando incorporar perfiles técnicos y que más de la mitad tienen dificultades para hacerlo. Entre los limitantes se encuentran, en primer lugar, la falta de competencias técnicas y la falta de experiencia laboral en las tareas que van a realizar. Y también señalan que hay una escasez de oferta. Cerca de 20% de las propuestas teóricamente abiertas para poder emplearse directamente no presentan postulantes. Y esto se puede visibilizar en todos los sectores, en la producción primaria, en la transformación industrial, en la industria de servicios. En este escenario, entonces, consideramos que educar para la inserción laboral se vuelve un objetivo central y proponemos repensar la formación justamente mirando al trabajo y a la producción. La formación profesional es un nivel, como decíamos, de la educación técnico-profesional que es poco conocido y sobre todo es muy poco reconocido, es poco valorado. Y presenta una particularidad que es fundamental y es que justamente es el espacio que vincula la formación con la educación de manera más directa. Es formación para el trabajo, formación profesional es formación para el trabajo, integra las nuevas tecnologías que se van asociando a los procesos productivos y, más importante aún, constantemente está recreando las situaciones reales, los escenarios reales del trabajo en el que se desarrolla. Por eso consideramos que debe ocupar un lugar relevante y, sin embargo, como decíamos, es poco conocido y poco reconocido. Hay muy pocos estudios sobre quiénes cursan formación profesional, por qué cursan formación profesional, qué cursan en formación profesional, pero los que existen nos dan algunas pistas. La primera, bastante evidente, quienes eligen cursar un trayecto de formación profesional lo hacen por razones de índole laboral, están buscando insertarse en el mercado o mejorar sus condiciones. Los estudios demuestran que los jóvenes que provienen de hogares vulnerables, incluso jóvenes que provienen de hogares con capital educativo muy bajo, cuyos progenitores no han terminado el secundario, cursan trayectos de formación profesional y logran insertarse exitosamente en el mercado, incluso con lo que es trabajo en buenas condiciones, digamos. Por otro lado, la formación profesional también tiene un efecto potenciador del título secundario. Hoy por hoy, el nivel secundario es de obligatoriedad. Eso hizo que, afortunadamente, se haga más extensivo. Sin embargo, hoy tener un título secundario no garantiza ingresar al mercado laboral y mucho menos garantiza tener un buen empleo. En este sentido, entonces, la formación profesional de alguna manera tracciona, potencia, al dar mayores herramientas para esos egresados que hayan participado en algún curso de formación profesional. Por otro lado, muchas veces encontramos que la formación profesional es parte de una secuencia formativa. Algunos cursaron el secundario, otros no. Muchos tienen experiencia laboral y esto nos hace ver que en realidad hay trayectorias que son mucho más mixtas y heterogéneas de ese sistema lineal, muchas veces propuesto por el sistema educativo, que, vamos a volver sobre esto enseguida, nos llevan a pensar la necesidad de promover trayectorias que sean progresivas, ¿no? Hay como la idea de que constantemente quien no estudió el primario, el secundario y un terciario de la universidad está todo el tiempo empezando de cero y nunca hay un reconocimiento sobre otros saberes que efectivamente tiene. La formación profesional, entonces, por un lado capta a personas que necesitan trabajar y que tal vez no tienen sus estudios secundarios concluidos y eso les permite ingresar, tener una ocupación, insertarse en el empleo o muchas veces iniciar un trabajo, ¿no?, de emprendedurismo o autoempleo. Por otro lado, decíamos, actúa como un circuito post-escolar, desarrollando más habilidades y mejorando la posibilidad de tener un empleo. Y por otro lado,
no menor, constituye un dispositivo de formación permanente, de actualización y especialización, porque justamente está totalmente vinculado a los entornos productivos y su actualización suele ser mucho más acelerada que en otros niveles de la educación. Por todo esto, sostenemos que es necesario flexibilizar y articular la formación profesional con distintas modalidades, no solo de la educación formal, sino también de la educación no formal e incluso de la educación informal. ¿Cómo hacerlo? Consideramos que hay dos pistas fundamentales. En primer lugar, valorar la formación profesional en su relevancia social, productiva y educativa. Repetimos, la formación profesional, en primer lugar, está dando nuevos conocimientos que muchas veces sirven para que se continúe luego de la formación profesional en una educación ya sea técnica o incluso educación superior universitaria. Por otro lado, articula, y hay nuevos instrumentos que se están desarrollando ahora, como puede ser la educación profesional secundaria, que justamente articula formación profesional con educación secundaria para la terminalidad de ese nivel. Y además, decíamos, es formación continua. Por otro lado, y sobre esto también se charló un poco a la mañana, consideramos que es fundamental trabajar en la validación y certificación de saberes y competencias que son desarrollados en el trabajo y en otros ámbitos de educación que no son la educación formal. Hay que reconocer esos saberes, tanto en el mundo del trabajo como en el mundo de la educación. Y de esta manera entender que, esto que decíamos, ¿no? Las trayectorias que se van construyendo son mucho más heterogéneas que ese camino lineal que de alguna manera intenta prevalecer, y por eso hay que pensar en trayectorias que sean acumulativas, progresivas, que no implique esto que decíamos de comenzar siempre de cero. Desde la OEI, el área de educación y trabajo, donde yo trabajo, valga la redundancia, estamos trabajando ya hace varios años en una red de cooperación con las jurisdicciones a través de algunas líneas. En primer lugar, asistencia técnica justamente para fortalecer la formación profesional. Además, acompañando experiencias que son innovadoras. Este año estuvimos trabajando mucho con lo que tiene que ver con, por ejemplo, la formación profesional en un modelo dual o experiencias de virtualización, también legadas por naturalmente el contexto de la pandemia. Y en la construcción y sistematización de información para mejorar políticas públicas que de alguna manera tengan impacto tanto en el mundo del trabajo como en el mundo de la educación. Muy poquitos ejemplos como para contarles un poco lo que hacemos. Uno de los espacios sobre los que trabajamos se llama la Mesa de Educación y Trabajo, que es un espacio intersectorial y multidisciplinario donde se encuentran representadas varias universidades nacionales, académicos, representantes de los ministerios de Trabajo, de Educación, de Desarrollo de las diferentes provincias, y lo interesante es que también están incorporados los trabajadores desde sus organizaciones sindicales y los empresarios desde las cámaras empresariales. Este diálogo tiene de alguna manera como objetivo justamente potenciar la articulación entre trabajo y educación, y una de las líneas que estuvo desarrollando y que consideramos que es fundamental es la construcción de un sistema de certificación y adecuación de saberes, por esto que decíamos de que por ahí yo soy plomero, hace 45 años, hice 1 millón de cursos, pero si no tengo el certificado con el sello del Ministerio de Educación, tengo un problema, y si no tengo el certificado con el sello de trabajo, también tengo un problema. Entonces, se está trabajando en ese sistema. Otro proyecto que desarrollamos este año se llama Capacitaciones que Emplean, y justamente lo que busca es mejorar en corto plazo la empleabilidad de poblaciones vulnerables. Para esto abrimos una convocatoria con el objetivo de que se presenten distintas organizaciones, con el diseño e implementación de capacitaciones laborales que tenían algunas características. En primer lugar, eran ofertas a medida. Esto significa, la idea era que se hiciese un estudio sobre las necesidades de capacidades y habilidades que había que desarrollar, los perfiles profesionales que había que desarrollar, y en base a eso hacer la propuesta de una capacitación. Además, proponíamos que en las convocatorias queden establecidos acuerdos públicos y privados de trabajadores y también de empresarios para de alguna manera garantizar que después de esa capacitación las personas que cursaran estos trayectos tuvieran la posibilidad de insertarse en una primera experiencia laboral, y para esto incluimos un nuevo dispositivo que es un acompañamiento de tutorías laborales, justamente para que esas primeras experiencias sean lo más apropiadas posibles. Sobre estos
sobre estas capacitaciones también estamos realizando, porque se están desarrollando, un monitoreo, y la idea también es hacer un seguimiento de egresados. Y relacionado con lo que conversábamos antes, estas capacitaciones también la idea es que den certificación de saberes con el objetivo de que se puedan continuar esas trayectorias. Decíamos también que trabajamos con las jurisdicciones, mencionando solamente 2 líneas. Por ejemplo, lo que hacemos en el trabajo con las jurisdicciones es, en relación a la formación, educación técnico y profesional, los acompañamos, hacemos una asistencia técnica sobre el diseño y actualización de las ofertas de formación, justamente con esta base, ¿no?, de analizar cuáles son las necesidades de la provincia donde estemos trabajando, de la jurisdicción donde estemos trabajando, qué es lo que pide ese entorno productivo, cuál es la oferta que efectivamente existe y hacer ese macheo. Ya concluyo. Otra línea que tenemos es el seguimiento de egresados, que bueno, va un poco en consonancia con esto, y la idea es todo el tiempo estar viendo si existe una vinculación entre lo que estamos formando y lo que efectivamente el mercado necesita, que por lo que decíamos antes parece ahí haber una brecha importante. Para cerrar, consideramos que la formación profesional es una llave estratégica para trabajar la inserción laboral. En primer lugar, porque permite una movilidad ocupacional, pero también porque está demostrado que tracciona para revincularse con el sistema educativo. Así que nos parece que va por ahí. Muchas gracias. Perdón la extensión. No, todo bien, Victoria. Fue implacable. Bueno, tenemos un rato para conversar. La idea es que podamos hacer circular el micrófono, que se formulen preguntas a las colegas, tratando de que haya circulación de la palabra. Así que no sé si alguien quiere administrar el micrófono desde abajo. Hola, buen día. Mi nombre es Pablo. Muchas gracias por la invitación. Y le voy a preguntar a Analía, porque es una inquietud que siempre tengo. Yo trabajo en contextos de encierro, pero en los niveles obligatorios. Y la verdad que hay cosas que escucho muchas veces de la universidad, a pesar de haber pasado por ella en algún momento, que me da la sensación como que se cierran puertas de los dos lados. No digo que sea la universidad, pero los niveles obligatorios también. Y creo que lo dijeron las 3 compañeras que expusieron, que la necesidad de las redes, la necesidad del trabajo en conjunto, pero que de los propios discursos esas redes ya se cierran. No sé, Analía, ¿qué pensás vos? Yo puedo decir de la experiencia propia, que es haber llegado a trabajar después que las escuelas ya existían. Es decir, incluso tengo un artículo. Yo suelo escribir para entender, suelo decir eso, ¿no? Cuando tengo una situación que no sé qué pasa, qué está sucediendo. Y la sensación que tuve en los primeros años de trabajo en las cárceles que trabajamos, son 5 las que trabajamos nosotros, zona centro de la provincia, es que los directores me marcaban como, mirá, esto ya existía antes que vos llegues, y eran muros dentro de los muros. La política nuestra, yo digo en nombre de la universidad porque me toca coordinar, y fue crear y coordinar. En uno de los programas el año pasado dije, bueno, ya está, he cumplido, hay gente, hay equipo que siga, yo sigo, pero no ya la coordinación. Pero claramente el diálogo con las instituciones es muy difícil, y hemos logrado resolver, en este caso hace 13 años que laburo en estos espacios, en algunos recambios de autoridades hemos logrado avanzar y compartimos actividades. Nosotros tenemos un centro cultural itinerante, y entonces en ese centro cultural lo que hacemos es llevar obras de teatro, músicos, películas, y ahí es como el espacio donde generamos mayor diálogo, los invitamos, vengan, pero no se supera mucho más de eso. Con algunas escuelas tenemos más viabilidad, más receptividad, con algunos docentes. No estamos en batalla, lo cual es muy bueno, porque cuando la universidad del centro entra, fue como una batalla con quiénes son, qué quieren. Nosotros estábamos acá. Entonces, me parece que
que una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar con más cercanía es qué visión tenemos respecto de la educación, porque claramente lo que no estamos compartiendo es los sentidos de para qué está esa escuela ahí, para qué estamos nosotros ahí, y empezar a construir eso lleva mucho tiempo en vinculación a los supuestos que los docentes llevamos, encarnados, aun cuando digamos que vamos en nombre de los derechos. A veces las prácticas contradicen aquello que decimos que hacemos. Entonces, ese núcleo duro es el que a veces dificulta el vínculo con las instituciones. Y me parece que en el caso de la estructura que la provincia, en este caso de Buenos Aires, tiene montada, hay escuela, secretaría, tiene una escuela funcionando dentro de la cárcel, mientras que la universidad entra de a ratos, entra con mucha delegación de autonomía y construcción de autonomía. Entonces también eso genera mucho malestar, porque nosotros dejamos a nuestros estudiantes alfabetizadores solos, porque son estudiantes universitarios. Si fuera uno de la calle, alumno, estaría tan solo como está el alumno que está detenido. ¿Por qué tengo que estar yo cuidando a ese grupo? Bueno, esto fue incomprendido en una experiencia que intentamos hacer con la primaria, de alfabetizar en modo conjunto. La directora me exigía que yo estuviera ahí mientras estaban mis alumnos haciendo la tarea. Las lógicas con las que se piensa la construcción del otro, porque en verdad estamos impactando en la subjetividad. Me parece que la escolaridad todavía sigue imaginando a este alumno como un alumno infantil, igual que hace el servicio, lo desprovee de toda autonomía. Y ahí me parece que es un punto que hay que trabajar con la formación en servicio, en la formación de los docentes, en la formación específica, porque de velar que no podemos hacer lo que hace el sistema penitenciario, que obtura la posibilidad de autonomía, claramente es su objetivo. Y nosotros venimos a irrumpir con eso. Me parece que lo que todavía está faltando en la escolaridad, o nivel primario, secundario tal vez, es creer que el estudiante que está ahí puede ser un sujeto adulto autónomo. Me parece que ahí está el punto. Bueno, gracias. No sé. Yo creo que son factores. Es un elemento que yo identifico. No vamos a dar el nombre, pero la directora de la primaria de Sierra Chica era una persona difícil, pero... Sí, pero sigue otra ahora y está cambió. igual. Pero está igual. Yo creo que... Está igual que la Yo otra. creo que no, que hay una generalización ahí que no es así, porque, Que no es así. Bueno, es lo que qué sé yo, pasamos por la universidad, trabajamos en la universidad, el nivel secundario es un nivel muy, y más que son la misma edad, tienen la misma cuestión, y se pueden hacer cuestiones emancipatorias en el nivel secundario. Sí. Hay muchos directores de secundaria que han trabajado en eso. Por eso digo, circunscribo la experiencia que me tocó pasar y sí he visto acciones particulares de docentes mucho más proactivos, mucho más comprometidos, liberadores. He visto producciones muy interesantes. Incluso participé en la formación que ofrecía el Ministerio para docentes y ahí me encontré con docentes de Alvear, con docentes de otras unidades penales que llegaban a la capacitación y que participaban en la Feria de las Ciencias. Hay acciones. Lo que digo es que como institución todavía le falta tomar un posicionamiento político. Que tiene que ver con la lógica del funcionamiento de las escuelas secundarias y de la universidad. En general. Claro, porque afuera pasa lo mismo. En general, claro. Por eso digo, esa distinción puntualmente. Gracias. Bueno, Señor. no sé quién administra ahí. Gustavo y después Allá atrás hay dos. Mariana, Juan, Waldo. Perdón. No, yo tampoco escucho. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Alfredo y lo que planteo lo hago desde la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación. La pregunta es para María Gabriela, que planteaste de por qué seguir pensando en asignaturas si la vida no está fragmentada, y al mismo tiempo decías que hay que repensar entonces la propuesta educativa en base al contexto de diversidad. Y la pregunta es esta, a partir de esto, ¿no? Es si ustedes avanzaron en experiencias concretas,
ya sea en la educación formal o no formal, para concretar esto que estaban planteando? Esa es la pregunta. Hola, está prendido pero no tiene sonido. Toma el mío que No solo en alfabetización, ¿no? No. Sino como pensando en un sistema educativo o otro. No es para tanto. Bueno, en realidad tuvimos una experiencia particular, o dos, en ese cortito tiempo que le planteaba esta cuestión de conclusión de la educación escolar básica para trabajadoras domésticas. No logramos romper totalmente las asignaturas, pero sí armamos una propuesta de poder pensar desde cómo podría aprender mejor un adulto. Generalmente la estructura, por lo menos en Paraguay, es igual que en la escuela. Tenés en un día, tenés tal materia, al otro día tenés otra. Y trabajamos, como la propuesta era con trabajadoras domésticas, lo que dijimos es, queríamos hacer una conclusión de la escolar básica y para que ellas puedan insertarse a la educación media o secundaria. Y armamos 4 módulos de áreas temáticas en donde las personas que asistían terminaban un módulo, por ejemplo, estudiaban solamente matemáticas o todo lo que tenía que ver de una vez. O sea, en 3 meses, viniendo con clases semipresenciales y con grupos pequeños de 10 a 12, había una maestra que tenía más todo lo que tenía que ver con matemáticas, pero que la matemática, los ejercicios estaban vinculados a la vida cotidiana de una persona. Y entonces, de una, hacía todo lo que tenía que ver matemáticas. En 3 meses terminaba lo que serían las competencias básicas para matemáticas. En otros 3 meses, lo que tenía que ver con las ciencias. En otros 3 meses, lo que tenía que ver con la área de comunicación. Entonces, en un año, esa persona concluía 3 años. Eso ensayamos con la OEI. Y bueno, y después hicimos un seguimiento de su inserción a la educación media. Y las chicas, y en general lo que nos llamó la atención, que la mayoría de las chicas que asumieron esa tarea eran personas que estaban al cuidado de niños, trabajaban como cuidadora de niños de entre 0 y 3 años. Y entonces logramos hacer una promoción, o sea, hubo un grupo de chicas, que creo que fueron como 90 o casi, sí, que con este proceso no pudimos romper totalmente, porque para las directoras de educación de jóvenes adultas, que le llamamos educación permanente en Paraguay, era imposible salir del currículum. O sea, hicimos entonces miramos el currículum y de todo lo que tenían que aprender, qué podría ser lo más interesante, y cómo conectar y qué elementos poner. Entonces era sin libros, a través de videos, conversaciones. Eso es lo que pudimos. No hicimos una innovación plena, por decir, pero sí intentamos reestructurar el proceso educativo, porque decíamos que una persona joven y adulta, si vos le decís, de aquí hasta aquí, en corto tiempo vas a lograr el módulo A, en corto tiempo, sin esta superposición, era como entrar en una sola lógica y no tener 4 amenazas a la vez, de no entiendo nada, sino una por vez, ¿verdad? Y funcionó esa metodología como estrategia en una oportunidad. ¿Certificaron algún nivel con esa experiencia? ¿Cómo? Si certificaban algún nivel. Sí, la conclusión de la escolar básica. Bien. Sí, porque eran todas personas que tenían el 6º grado concluido, porque en Paraguay son 9, entonces 7º, 8º y 9º concluían y podían insertarse a la educación media. ¿Tienen publicada esa experiencia digitalmente o así a través de internet o escrita gráficamente, impresa? Escrita está en algún documento de la OEI, tendría que estar, podría buscarla, y los módulos que armamos también están, podría recuperarlos, porque sí, armamos unos módulos que tenían una parte escrita, por decir, y todas las recibían como en un pendrive por todos los videos, porque lo que decíamos es que una persona joven y adulta
puede entretenerse y aprender mucho con algo audiovisual que leyendo. Entonces pasaba que las chicas decían, vemos con nuestros niños, decían, porque eran como muchas de ellas, y fue una experiencia muy impactante, porque el día de la colación de ella fue impresionante, porque estaba lleno de niñas la colación. Todos sus cuidados y también para las familias en las que esas chicas estaban trabajando, también significó como un estatus mayor, o sea, porque como generalmente las personas con posibilidades de tener un personal de esas clases, las familias también son personas de muchos recursos y saben que la persona que está cerca de un niño más educada tiene mejor intervención en su acto educativo. Entonces era una mezcla de intereses porque eran los propios, en Paraguay le decimos patrones, ¿verdad? Los propios patrones eran los que se encargaban de que se vaya a la clase, que termine el módulo, que pase de grado, ¿verdad? O sea, fue una experiencia muy interesante y tenemos eso sistematizado. Tiene que estar en la OEI. No está publicado, pero está organizado en un documento que podría buscar y posteriormente compartir. Sí, gracias. Es muy linda la experiencia. Mariana, ¿no? Sí. Mariana, alguien de cerca. Ayala. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo vengo en representación de Guanacache, que es una organización de educadores y educadoras de jóvenes y adultos. Y bueno, tenemos en Mendoza jóvenes y adultos como modalidad, comprendía también a los que se llamaban CCT, los Centros de Capacitación para el Trabajo. Estaban dentro de la jurisdicción de jóvenes y adultos, hoy es una modalidad diferente. Pero realmente el trabajo mancomunado entre ambas modalidades creo que es algo fundamental, porque nuestros jóvenes y adultos necesitan precisamente esa integración, esa capacitación. En Mendoza esto es difícil porque es como que la institucionalización de las escuelas está pidiendo que cada uno se ocupe de lo suyo, y está como muy disminuida las posibilidades que tiene la EPJA, o por lo menos los educadores de la EPJA. Nosotros sentimos que como educadores hemos perdido posibilidades. Actividades que son lógicas, como por ejemplo las actividades que realizan los educadores de jóvenes y adultos dentro de las penitenciarías, son constantemente puestas bajo punición de parte de la EPJA cuando realizan... Bueno, es como estamos en una situación bastante compleja. De hecho, hemos tenido educadores de jóvenes y adultos que trabajan en la EPJA que han sido separados del cargo por actividades que siempre hemos realizado en las penitenciarías, que son más propias de la sociabilización. Entonces, bueno, ahí sería una pregunta, ¿cuál es el límite entre ambos ministerios, podríamos decir de alguna manera? ¿Quién dentro de la penitenciaría, históricamente, desde que estamos en democracia hasta este último gobierno en el que estamos ahora, en Mendoza, en la EPJA, dentro de la penitenciaría, ha habido independencia para tomar decisiones? Por supuesto, dentro del marco de los contextos de privación de libertad. En este momento no lo hay. Es como que el Ministerio de Seguridad decide todo lo que pasa también dentro de las escuelas del ámbito de la EPJA. Bueno, entonces una pregunta es cómo se maneja acá ese límite entre educación y seguridad. Y la otra es cuál sería la relación o cómo están pudiendo manejar, qué experiencias hay en esta relación. Nosotros decimos CCT, que son Centros de Capacitación para el Trabajo, de CCT y educación primaria o secundaria. ¿Quieres empezar? Bien. La realidad es que las experiencias de cruce entre lo que es la formación profesional específicamente y la secundaria son bastante nuevas. Una provincia pionera en este sentido es la provincia de Córdoba,
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hizo una revisión bastante profunda de todo lo que tiene que ver con esta modalidad. Son experiencias recientes que los primeros resultados parecen ser bastante prometedores y tienen también muchas veces una participación fundamental, como es, nosotros siempre trabajamos, ¿no?, como de alguna manera en el enfoque trabajadores, empresarios y gobierno, y en este caso los trabajadores también cumplen, ¿no?, un rol a la hora de pensar cómo son esos planes de estudio. Hay, por ejemplo, una educación profesional secundaria con orientación en la construcción. Entonces ahí fue fundamental claramente la participación de WOCRA, que también tiene todo lo que tiene que ver con capacitación laboral muy desarrollado. Son entonces experiencias muy incipientes, que son muy prometedoras, pero así como de formación profesional, decíamos que hay muy pocos estudios como para efectivamente ver cuáles son los perfiles y cuáles son efectivamente los impactos que tienen la formación con secundaria, profesional, técnica, muchísimo más, porque es una experiencia muy, muy nuevita. Así que mi vaticinio, digamos, es que va a ser una experiencia excelente porque de alguna manera desarma todo y no solo reconoce los saberes que vienen del oficio específico, sino que además desarma la organización del plan de estudios. Entonces no se empieza con matemática de primer año, por ahí empezás a aprender matemática a partir de que sabés cómo mezclar cemento, ¿no? Entonces, claramente para los jóvenes y los adultos la incorporación de las capacidades y los conocimientos, las habilidades se dan desde otro lugar, mucho más palpable. Voy a tratar de responder de lo que sé, desde lo que sé. En realidad diría que las decisiones de qué puede hacer en este caso las penitenciarías, quien toma las decisiones, me parece que dependen de las políticas que esa jurisdicción se esté dando. Y yo hablaría que en Provincia de Buenos Aires el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una intención clara y un mensaje claro de que haya mayor participación, que se protejan los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, las universidades estamos en algún punto instadas a intervenir con mayor presencia, con mayor compromiso, y se nos habilitan espacios que hace 10 años no se nos habilitaban. Digo, por ejemplo. Entonces, la decisión que el Ministerio esté tomando y los mensajes que esté dando como política de Estado impacta claramente en las prácticas que podamos llevar adelante, ¿sí? Entonces es una discusión que se da en otro plano, salvo que esa unidad penitenciaria se esté manejando y la estén dejando hacer, y claramente es una política. Me parece que la discusión está en la gestión de gobierno y la política de seguridad que esa jurisdicción, como decís que sos de Mendoza, esté llevando adelante. Puedo hablar por Provincia de Buenos Aires, pero también podría decir, en el caso de Córdoba, que escuchábamos a las compañeras de la Universidad de Córdoba, que no están pudiendo entrar, que no están pudiendo sacar a los estudiantes, que digo, un programa que tiene 30 años de antigüedad, hoy está con situaciones críticas justamente por la política de seguridad que está llevando adelante la provincia. Entonces, me parece que es el planteo, ¿sí? Bien. Gracias. Sí. Estaba Osvaldo, entiendo, ¿no? ¿O estabas vos primero? No, Osvaldo. Sí, buenos días. Dos preguntitas. Para la compañera de Paraguay primero. Respecto de, mencionaste 18 pueblos indígenas originarios y 5 familias lingüísticas que me gustaría que por lo menos las nombres, digamos, ¿no? Y después, respecto de las experiencias de las que hablaste, conozco una en particular que nosotros tomamos como modelo para desarrollar en Misiones, una experiencia de vía alfabetización en guaraní y castellano. Vía alfa. Vía alfa, con el equipo de CEPAL, del cual fui parte en algún momento. Y me gustaría, bueno, ver un poco la vigencia de ese programa, reconocer las fronteras que planteaste, digamos, y la dificultad de trabajar al interior de contextos marcados por muchas limitaciones, y en qué medida el hecho de que, por ejemplo, la Argentina tenga la presidencia pro tempore
del Mercosur educativo en el primer semestre de 2023, si se puede traccionar o se podría traccionar desde la agenda educativa del Mercosur en el grupo de políticas lingüísticas alguna política que favorezca ampliar los espacios tan restringidos que hay en el Paraguay que vos describiste. Y la segunda pregunta es para la compañera de hoy, que tiene que ver con lo que mencionabas respecto de procesos de acreditación de saberes por fuera de los sistemas formales de educación. Nosotros estamos retomando esa agenda a nivel nacional desde la EPJA y me interesaría conocer algunas experiencias de las que podamos abrevar. Gracias. Sí, en torno a la primera pregunta que tiene que ver con las familias lingüísticas, no soy experta en eso, ¿verdad? Pero una es la guaraní, que es la que está más extendida, pero el guaraní otra vez tiene sus variantes, o sea, depende de dónde se hable para que se hable de una manera u otra. Otra es el enclet, que es una lengua rarísima, así como suena su nombre, enclet, todo es clac, clac, clic, clic, cuando hablan. No, yo no entiendo cómo se forma, pero bueno, en enclet y hay enclet norte, enclet sur, y es una de las que está más extendida hacia el Chaco, hacia Bolivia, por decir. Después otra es Mascoy, es otra de las familias lingüísticas, que para ustedes creo que el Toba está dentro de ese grupo. Otra es Sambucú, es otra, y otra es algo. Pero esas últimas son ya la Guaycurú, sí, Sambucú y Guaycurú. Esas casi ya están perdidas. Son estas 5 familias lingüísticas. También hay una relación donde el guaraní, como es una lengua oficial, tiene como mayor uso. Pero otra vez el guaraní tiene un problema para nosotros, porque el guaraní que se enseña en las aulas no es el guaraní que se habla en las comunidades. Entonces las personas que hablan guaraní te dicen, yo no entiendo ese guaraní. O sea, no entiendo porque hay demasiadas palabras creadas, ¿verdad? O como por dar un ejemplo, pelota se dice vaca pipopó, que para nosotros, los que tenemos lengua castellana de base, sí, porque es una combinación de la piel de la vaca que pica, ¿sí? Vaca, pipopó. Pero para esas personas no tiene ningún significado, o sea, porque la construcción de las nuevas palabras se hizo divorciada de la gente, ¿verdad? Y esa es una debilidad. Y las otras lenguas ya se usan por muy pequeñas comunidades y además como son espacios cerrados, es gente que va perdiendo. Y además hay otro elemento también que juega en contra, que en muchas de las comunidades indígenas hay los menonitas están instalados en esas comunidades, por lo tanto el uso de la lengua cada vez es más restringido. Y hay veces que en algunas comunidades hablan su lengua y alemán, ya no hablan ni castellano ni guaraní, ¿verdad? O sea, es porque hay como una absorción muy fuerte de ese grupo. La segunda era lo de Bialfa, ¿cierto? Lo de Bialfa se sigue utilizando sobre todo en las comunidades guaraníes. En Paraguay, el tema de jóvenes y adultos y personas jóvenes y adultas no está centralizado en una sola dirección de educación. Está la Dirección General de Educación Permanente, que trabaja con jóvenes y adultas, pero también está la Dirección General de Educación Escolar Indígena, que trabaja con comunidades guaraníes y de otras lenguas. Y entonces hay como 2 trabajos que en algunas oportunidades no hay convergencia ni hay diálogo, ¿verdad? Entonces, Bialfa es algo que se desarrolló más desde educación permanente, pero la Dirección General de Educación Escolar Indígena trabaja más como con círculos de aprendizaje. Entonces, la experiencia de educación, alfabetización sobre todo, porque eso es lo que se da más desde la palabra generadora, que Bialfa tiene un poquitito de eso, pero no totalmente. Y entonces tienen una lógica de trabajo distinta, ¿verdad? O sea, hay como diferentes metodologías de trabajo y una de las
una de las más importantes demandas de los pueblos originarios o las comunidades indígenas es el trabajar en currículums propios de ellos, ¿verdad? Y en este proceso del Plan Nacional de Transformación Educativa, una de las cuestiones que demandaron los grupos es la construcción de esas propuestas curriculares adecuadas a los contextos, en donde todo lo que es modelos de enseñanza es como un elemento que cruza y que es una deuda pendiente porque no hay materiales educativos expandidos en guaraní, pero hay pocos, y siempre vas a darte cuenta que son de guaraní porque son distintos hasta en la calidad del material. O sea, por eso les decía que no hay un cuidado en la producción de materiales en guaraní. Hay excepciones, ciertamente, pero porque fueron conquistas que se fueron haciendo. Entonces, en realidad, la pregunta es, ¿queremos realmente recuperar o enseñar el guaraní como una lengua y darle el prestigio que le corresponde? Porque sigue siendo una lengua que tiene una relación diglósica entre el guaraní y el castellano. La tercera es el del trabajo articulado, ¿cierto? O sea, de verdad creo que sí. El problema es que en muchos de esos espacios en general están representados por personas del gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Y no siempre esas personas del gobierno tienen las reivindicaciones que yo de una manera particular pueda tener o un grupo de personas pueda tener. Entonces hay mucha tensión en ese sentido, ¿verdad? Y sí, creo que hay que trabajar y creo que Paraguay está en un momento particular, en este momento que va a requerir del apoyo externo para no entrar en un retroceso tan significativo como el que se vislumbra, ¿verdad? Porque los dos candidatos a presidentes del Partido Colorado son dos personas altamente conservadoras que están en contra de todo esto que se pudo haber avanzado. Pero bueno, obviamente los primeros que tenemos que poder trabajar coordinadamente y definir nuestras luchas somos el propio pueblo paraguayo, que en este momento está muy fragmentado, y sobre todo porque la fragmentación más fuerte viene por esto de sos pro derecho o sos antiderecho, porque era pro vida la palabra que se le usaba, pero creo que hablar de pro vida, creo que ambos defendemos la vida. El tema es qué vida defendemos, ¿verdad? Y eso es lo que nos distingue y nos distancia, ¿verdad? Por ahí. No sé si respondí a todas. ¿Vos habías hecho una pregunta sobre educación y trabajo también? Sí, para ella. Sí, creo que la pregunta que me habías hecho te la voy a responder como en dos partes. Por un lado, puntualmente la experiencia de este sistema de reconocimiento entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, no te puedo contar la experiencia porque, como podemos adivinar, fue un trabajo que se viene haciendo, no te quiero exagerar, pero hace 2 o 3 años, que implica mucha discusión, mucho diálogo y sentarse en mesas de trabajo, y recién sobre el final de este año se va a estar firmando el convenio que efectivamente hace este reconocimiento de saberes. Así que experiencias todavía esperemos tener prontamente, pero no te puedo contar. En relación a cómo se está trabajando el reconocimiento de todo lo formativo fuera de la educación específicamente formal, las experiencias son micro, digamos, no hay ningún programa específico. Por ahí, nuevamente, una provincia que ha avanzado un poquito más, que yo conozca, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero después sí he acompañado experiencias puntuales, sobre todo en instituciones de educación superior, universitaria y no universitaria, y es como muy gotita a gotita, ¿no? Porque implica no solo la autorización y, digamos, la cabeza abierta y flexible de las autoridades de cada institución, sino que también después hay que bajar a cada uno de esos espacios formativos y conversar con cada uno de los docentes para muchas veces lo que ellos consideran resignar contenidos, resignar carga horaria, porque en el fondo de lo que estamos hablando es un poco de un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad, y entender que muchas veces podemos aprender cosas que están fuera del aula, sentados frente a un pizarrón. Cuando estas experiencias han avanzado en algunas instituciones y en algunas cátedras, digamos, específicas, generalmente lo que se hace es reconocer un porcentaje. Hay una cantidad de contenidos que vos podés
reconocer como aprendidos fuera del aula, que usualmente tienen mucho más que ver con la experiencia laboral. Entonces, el cruce es mucho más fácil en el nivel superior también por eso, ¿no? Alguien que trabajó 10 años como asesor de un contador probablemente sepa muchísimo de contabilidad como para estar haciéndolo cursar contabilidad 1, ¿no? Entonces, no se reconocen espacios enteros, pero sí porcentajes y determinados contenidos, pero es como el diálogo 1 a 1. Así son las experiencias que un poco conozco. Bueno, quedan preguntas, pero vamos a tener que cerrar. Disculpen, porque tenemos una agenda que nos espera, además del almuerzo. Y por ahí podemos aprovechar los espacios de las comisiones de la tarde para plantear algunas de las inquietudes que hayan quedado pendientes. Disculpen. Les agradecemos de nuevo a las colegas por sus reflexiones.